¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Un gusto saludarles a todos. Vean, en este primer video estaré explicando la teoría fundamental para poder resolver problemas de optimización. En primer lugar, deben de saber que la optimización es un tema verdaderamente importante para un ingeniero o ingeniera, puesto que nuestro trabajo usualmente es optimizar un proceso o optimizar variables de un proceso, es decir, hacer que éstas rindan lo máximo que puedan rendir o lo mínimo que puedan rendir. Y ahí donde viene el primer concepto. La optimización puede ser de dos grandes tipos, como pueden ver en sus pantallas, puede ser de maximización o puede ser de minimización. Básicamente, cuando yo maximizo, lo que estoy buscando es encontrar el valor más grande que va a tener la función. Y cuando minimizo, pues estoy buscando determinar el valor más pequeño de una función. Un ejemplo que les puedo dar para cada una de estas situaciones que suele aplicarse mucho en la parte de ingeniería es la maximización y minimización en términos económicos. Por ejemplo, una empresa para la que ustedes laboren en un futuro siempre va a querer maximizar sus utilidades. Las utilidades son esa cantidad de dinero que la empresa gana, es la cantidad pues, de dinero que la empresa le queda luego de hacer pues, prácticamente toda la venta y de haber pagado todas las cuentas que tiene que pagar. Es esa ganancia, llamémosle así. Y obviamente, pues las personas que trabajan en la empresa, incluyendo ustedes, siempre van a querer que esa cantidad sea lo más grande posible, sea lo máximo posible. Entonces buscamos optimizar, maximizando las utilidades de una empresa. También pudiese ser que yo quisiera maximizar, por ejemplo, el área de una figura, o que yo quisiera, yo qué sé, maximizar, por ejemplo, en mi caso, a mí me interesaría maximizar el promedio de las calificaciones de mis estudiantes, ¿no? Me gustaría que fueran lo más alto posibles que fuesen, ¿no? Esa es una idea de maximización. Ahora, para el caso de minimización, siempre viéndolo desde la parte económica, podríamos pensar en los costos. Piénsenlo cuando ustedes van a comprar algo, ¿no? Ustedes quieren que les cueste lo menos posible. O sea, si ustedes van a comprar, yo qué sé, un videojuego, por ejemplo, pues lo mejor sería que el videojuego les salga lo más barato posible. O si ustedes van a comprar, yo qué sé, una camisa, una blusa, un pantalón, un vestido, un par de zapatos, pues que los zapatos o esa prenda salga lo menos costosa posible. Para una empresa pues va a ser lo mismo. Los costos operativos de una empresa para poder producir, pues lo que queremos es que sean lo menos posible. O sea que yo, por ejemplo, si produzco, yo qué sé, latas de jugo de manzana, que el producir esa lata de jugo de manzana me salga lo más barato posible. Yo quiero minimizar ese costo. Entonces la idea es esa, ¿no? En otro ejemplo podríamos ver con los errores. Uno busca minimizar sus errores, que sean los menores posibles, ¿no? Por ahí va la idea de la optimización. En ingeniería, como les digo, es un tema que se ve prácticamente todos los días. Optimizar variables es algo súper importante. Y van a ver que vamos a ver variedad de problemas, porque en este tema hay de todo. Son problemas de modelado, similares a los de razones de cambio, pero la dificultad es un poco más elevada. Vamos a utilizar los conceptos de la obtención de números críticos, que ya sabemos que se hacen igualando la primera derivada a cero, o cuando la primera derivada no existe, ¿no? O de igual manera con la segunda, aplicando también los conceptos de la prueba de la primera y la segunda derivada. A partir de esas pruebas vamos a pues determinar si efectivamente lo que estamos encontrando es un máximo o un mínimo o qué es, ¿no? Entonces, aquí vean, yo les propongo una serie de pasos que seguramente ustedes ya pudieron leer, porque este documento que estamos viendo aquí fue el documento que yo les dejé subido desde la clase del lunes pasado, perdón, del miércoles pasado, perdón, me corrijo. Y aquí podemos ver los pasos propuestos. No es que tengan ustedes que seguir los pasos exactos, por eso aquí vean la palabra propuestos, es muy importante, ¿no? Pero sí es algo que yo les sugiero para poder mejorar su análisis, porque ustedes ya saben que muchos de ustedes sufren de este pequeño problema de que les cuesta interpretar los problemas. Entonces, por eso les hago esta propuesta para resolver problemas. Pero en este caso, lo primero que yo les propongo es que ustedes lean el problema detenidamente al menos 2 veces. Yo creo que ya viendo lo que vimos en razones de cambio saben a lo que me refiero, ¿no? Leer una primera vez rápido, leer una segunda vez un poco más pausado y una tercera, cuarta o quinta vez ya leer línea por línea, o sea, ir sacando información de cada línea del problema para saber qué información realmente me es útil y ir anotando pues detalles importantes o ir esquematizando esta información para poder ir utilizándola a lo largo de mi procedimiento.
Luego de esto, luego de leerlo detenidamente y entendiendo pues lo que está pasando ahí, lo que hacemos es dibujar la situación, si es posible, de lo que nos están formulando. Por ejemplo, si nos hablan de un terreno, si nos hablan de un cono, si nos hablan, yo que sé, de una esfera, si nos hablan, ¿qué les puedo decir yo?, de un reloj de arena. O sea, poder dibujar ese tipo de cosas nos va a ayudar a poder interpretar mejor lo que está pasando y a poder colocarle variables, que es precisamente el siguiente paso. Colocar variables y valores en el dibujito que estamos haciendo. Siempre poniendo las unidades. Recuerden que como ingenieros el análisis dimensional es súper importante. Vean, el siguiente paso para mí es de los más importantes de este tema, que es establecer la función objetivo. Como lo hacíamos en las razones de cambio, ¿se acuerdan? Que poníamos claramente cuál era la razón de cambio que queríamos encontrar. Aquí tenemos que ver qué es lo que yo quiero, ya sea maximizar o minimizar. Y obviamente para eso tengo que identificar si lo que quiero es maximizar o minimizarlo. Generalmente el problema me lo dice, pero también por el tipo de variable lo podemos interpretar. Por ejemplo, una utilidad siempre va a quererse que sea lo máximo y un costo siempre va a querer que sea lo mínimo, ¿no? Y en otras variables, como por ejemplo el área, volumen y todas esas cosas, pues la verdad es que sí puede variar. Puede ser que en algún momento me convenga que el área sea máxima y en otro que sea mínima, ¿no? Dependerá del problema. Pero yo voy a establecer pues qué es lo que yo quiero como objetivo. Aquí sí es muy importante que en la función objetivo solo sea una función de una variable, ¿sí? Esta es función de una variable. Entonces nos va a tocar plantearla de esa manera. Vean, acabar el paso 5 es determinar el tipo de optimización, ya sea un máximo o un mínimo. Y seguidamente el paso típico de escribir modelos matemáticos para empezar a relacionar. Por ejemplo, si ahí me piden maximizar el área de un círculo, pues yo no voy a apuntar el área de un cuadrado, ¿no? O sea, establecer modelos matemáticos que me sean útiles, tanto modelos físicos como geométricos. Les recomiendo descargar el formulario de geometría que está en el portal desde el primer día, en el primer apartado. Ahí ustedes lo pueden ver para poder utilizarlo. Ya con esto, fíjense, ya podemos determinar la función objetivo aplicando álgebra y los modelos matemáticos del paso 6. Y lo que les ponía aquí, miren, la función objetivo debe ser de una sola variable. O sea, por ejemplo, yo al principio puedo tener que, yo qué sé, el área de un cilindro depende del radio y de la altura. Pero yo solo voy a querer que dependa o de la altura o del radio. Pero no puede depender de las dos porque en este cálculo, que es cálculo 1, es cálculo de una variable. No es cálculo de varias variables. Eso ustedes lo van a ver hasta que lleguemos a cálculo 3. Y ahí vamos a aprender otras estrategias para resolver ejercicios de optimización multivariable. Pero por el momento vamos a quedarnos con una sola variable. Ahora, ya después de esto vamos a obtener la primera derivada de la función objetivo. Vamos a igualar la derivada a 0. Vamos a resolver la ecuación resultante de ese paso anterior. Y ahí vamos a encontrar prácticamente en dónde se encuentra el máximo o el mínimo. Escuchen bien esto. Aquí es donde se encuentra. Y aparte es cuánto vale. Por ejemplo, en esta función, supónganse, yo aquí, si se dan cuenta, tengo un máximo. Lo que yo encontraré cuando yo resuelva esta ecuación, que déjenme cambiarle el tamaño a este, que está muy grande, ¿no? Vamos a poner aquí. Lo que yo encuentre cuando resuelva esta función, o cuando resuelva esta ecuación, va a ser esto, miren, dónde se ubica. Y aparte va a ser cuánto vale. Cuánto vale sería hacer f de x, o sea, meter ese valor en la función y ver cuánto numerito me sale. Esto es el valor, miren, valor, ya sea máximo o mínimo. Y esto es dónde está, ¿sí? ¿Dónde está ese máximo o mínimo? ¿Sí? ¿Dónde está y cuánto vale? Son dos cosas diferentes. Seguidamente vamos a comprobar la lógica de nuestra respuesta, viendo por ejemplo, pues que, supóngase, me piden calcula el valor máximo de la utilidad y me queda negativa. O sea, eso no tiene sentido. O calcule el valor máximo del volumen y me queda negativo. Pues, o sea, ese tipo de variables, por la misma lógica, no me pueden quedar negativos. Y finalmente, el problema nos va a plantear una pregunta que tenemos que responder. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad mínima de material para poder hacer que el volumen de la lata sea lo mínimo posible? Entonces, la cantidad mínima de material es tal cosa, ¿no? O sea, yo le doy solución a esa pregunta que me están haciendo de forma directa. Pues vean, estos son los pasos propuestos para que ustedes puedan plantear un problema de optimización. Ya los vamos a ver con los siguientes ejercicios que les planteo para la clase del día de hoy. Este que es un problema del área de un terreno, este que es el problema de área con una figura muy interesante, y este que es un problema de utilidades simplemente para que empiecen a ver la definición de esto.
¿Vamos a hacer problemas más complicados que esto? Apuesten a que sí. O sea, eso es un hecho. O sea, tengan por seguro que eso se va a pasar. O sea, problemas más difíciles que esto fijo. Y yo les recomiendo que tengan claros, por ejemplo, los conceptos de la prueba de la primera derivada, inclusive los conceptos de la prueba de la segunda derivada. Por ejemplo, ¿se acuerdan del criterio del nu que les ponía yo? Saber que esto representa un máximo, que esto representa un mínimo, y que dentro de la función, aquí la primera derivada pues es positiva, aquí la primera derivada es negativa, por lo cual la función crece y luego decrece, siguiendo las flechas, ¿no? Eso genera un máximo. Y en la prueba de la segunda derivada tendríamos una segunda derivada negativa, que sería una concavidad hacia abajo. Mientras que en un mínimo, en la línea divisora, pues vamos a observar primero una primera derivada negativa, o sea que decrece, luego una primera derivada positiva, o sea que crece, y vamos a observar una segunda derivada positiva, lo cual significa que es cóncava hacia arriba. Entonces, recordar esto nos va a ser muy útil, especialmente el de la primera derivada, ¿bien? O sea, si la primera derivada pasa de ser más a menos, sabemos que eso es un máximo. Y si la primera derivada pasa de ser un menos a un más, entonces va a ser un mínimo. Eso es muy importante que ustedes lo recuerden ahorita y que lo tengan presente, porque al final de cuentas con esos criterios es que vamos a estar trabajando para resolver los problemas que están aquí a continuación y que les mostraré en los siguientes videos. Entonces, esta es la pequeña introducción a lo que es optimización, un tema vital para la ingeniería, y pues nos vemos en próximos videos, chicos. Que tengan un feliz día.